Perfecto. Súper. Bienvenido, Guillermo, el día de hoy. Súper Muchas gracias, Elisa. felices de tenerte acá y también poder escucharte un poco de, bueno, de hardware de circuitos superconductores y simulación cuántica. Voy a dar una pequeña introducción primero de ti, así que eso. Bueno, Guillermo recibió el doctorado en física de la Universidad de Santiago de Chile en 2009. Desde el 2010 hasta el 2015 fue investigador postdoctoral en la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Actualmente se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, sus intereses en investigación son los circuitos superconductores y electrodinámica cuántica de circuitos, sistemas cuánticos de muchos cuerpos, simulaciones cuánticas y sistemas cuánticos abiertos. ¡Wow! Muy interesante. Muchas Y bueno, cosas. en esta charla, Guillermo discutirá de forma general sobre el hardware de circuitos superconductores, cómo implementar bits cuánticos y la complejidad de simular sistemas cuánticos. Bienvenido, Guillermo. Ahora sí te doy la palabra. Ya, muchas gracias, Elisa. Oye, para mí, yo encantado de participar en este evento. Como te decía, la primera vez que me contactaste, me sorprendió mucho este movimiento que tú tienes en estas redes sociales, juntar a la gente, educar a la gente en estos temas de computación cuántica. Así que realmente te felicito por tu motivación. Creo que es una excelente edad, digamos, para motivarse por estas cosas, porque después pasa el tiempo y ya. Es Así es. lo que decía un poco Ariel antes, ¿no? Porque como yo al menos no sé, 15 años también empecé no precisamente a estudiar computación cuántica, porque estamos hablando hace harto rato ya, pues. Digamos que en tercero medio ya estaba como en el año 96, 97 por ahí. Ajá. Entonces había otro desarrollo, pero igual había cosas que motivaban, ¿no? Entonces, nada, primero felicitarte a ti y las personas que están ahí contigo, etcétera. Eso Muchas gracias. y lo otro, bueno, me gustaría conversarles un poco sobre, voy a compartir, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve, súper. ¿Sí? Ya. Ujú. Un poco aprovecho de agradecer a Ariel por la introducción a los bits cuánticos, así que yo voy a pasar rapidito por ahí y me voy a concentrar un poco en los otros temas. Todo, me parece es interesante la discusión que quiero plantear, creo yo, porque, no sé, ustedes, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a la gente que está ahí escuchando, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo calcula interiormente un computador? O sea, a nadie, o sea, tú cuando abres tu computador y te metes al Word a escribir una cosa o te metes a lo que sea, a Internet, nadie se está preguntando lo que ocurre dentro de un computador clásico, naturalmente, ¿no? Entonces, claro, allí hay todo un hardware detrás de eso que es una cosa extraordinaria, que es justamente lo que hablaba Ariel antes, que tiene que ver con el desarrollo, digamos, del transistor, ¿ya? Entonces yo voy a intentar hacer un paralelo, digamos, entre ese desarrollo que conlleva, digamos, a toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Y, y a qué nivel estamos en el hardware de circuitos superconductores, digamos, lo que ustedes, es la parte que ustedes no ven, por ejemplo, si quisieran ponerse a programar un computador clásico utilizando Qiskit, por ejemplo, ¿ya? Porque allí, como mostraba Ariel, se puede componer ciertos circuitos y voy poniendo las cajitas como sea, pero ¿qué es lo que ocurre dentro exactamente? Eso es otro tema, ¿ya? Que es una de las cosas que yo me he especializado durante mucho tiempo, ¿ya? Y aquí está este famoso, el avance tecnológico extraordinario, ¿cierto? Que es el desarrollo del transistor en el año 1947, con Bardeen, Britten y Shockley. Ellos desarrollan este dispositivo, que esa es una imagen real de un primer transistor que se desarrolló. Y luego tenemos acá a la derecha, a ver, voy a compartir aquí con mi puntero láser. Tenemos todas estas, digamos, cómo se ha ido, digamos, disminuyendo el tamaño de estos transistores para poder llegar, digamos, a tecnologías como lo que mencionaba antes Ariel, estos supercomputadores de IBM, el Summit, ¿cierto? Y lo que ustedes tienen en sus manos probablemente es su teléfono celular, ¿cierto? Bueno, toda esta tecnología que tenemos hoy en día es gracias a este desarrollo del transistor esencialmente, ¿ya? Y entonces,
les quiero remontar al año 1981. Ustedes seguramente no habían ni nacido. Yo había nacido, yo tenía 2 años, fíjense, en esa época. Era muy pequeño. Entonces, en el año 81 hay una famosa conferencia que se llama la física de la computación, conferencia de la física de la computación, y en particular aquí había un señor que todos citamos porque fue iniciador de muchas cosas, digamos, en física, que es el señor Richard Feynman, que creo que está por aquí, el 38. Y en esa conferencia, Richard Feynman plantea la pregunta de cómo simular sistemas físicos, o cómo simular física con computadores, esencialmente. ¿Ya? Y esto también, estas diapositivas de acá, tuve la suerte una vez que me tocó viajar, que a veces me tocaba viajar a Singapur, al centro de computación cuántica que hay allí. Entonces, en el Museo de Ciencias y Arte hay una exhibición justamente de computación cuántica, y para mi suerte está la diapositiva de Richard Feynman, las mismas diapositivas que utilizó ese año 1981. Entonces le saqué fotos y aquí las pongo acá en la presentación. Entonces él planteaba justamente cómo simular física con computadores, ¿ya? En el año 82. Y bueno, en esa charla también hubo mucha gente que tomó este problema de manera seria y empezó a desarrollar esto. Estaba Paul Benioff, estaba Charles Bennett, y claro, comenzaron a trabajar este problema, digamos, de forma seria, ¿ya? Y entonces, para trabajar ese problema de forma seria, había que, bueno, redefinir lo que era el bit clásico, ¿cierto? Desde el punto de vista cuántico, y aquí me paso rápido porque Ariel ya pasó, la definición del bit cuántico, ¿cierto? Un sistema físico eh, donde se puede tener acceso a dos niveles de energía, controlar básicamente dos niveles de energía, por ejemplo. Si ustedes han estudiado química en su colegio, se habrán dado cuenta, digamos, de la configuración electrónica, por ejemplo, y entonces eventualmente se podría utilizar el estado 1s, por ejemplo, ese orbital como un 0, y el orbital 2s como un 1, por ejemplo. ¿Ya? Y eso te permitiría, si tú puedes controlar esos dos estados a través de un láser, por ejemplo, entonces eventualmente tú puedes formar un bit cuántico. Tienes acceso a dos niveles de energía y codificar información cuántica en este caso, que era estas superposiciones que hablaba Ariel anteriormente. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo más así como visual de cómo... Naturalmente que no se puede ver la estructura interna del átomo, ¿ya? Pero entonces aquí es donde está, digamos, toda la naturaleza y la interpretación probabilística que tiene la mecánica cuántica. Entonces, como yo no sé dónde está el electrón, no sé si está en el 1s o en el 2s, entonces lo único que me queda es decir que hay cierta probabilidad de que esté en este estado o en otro, y eso es la famosa superposición lineal, que es lo que forma un bit cuántico. Eso para el caso de un átomo, ¿ya? Y posteriormente les voy a decir cómo se implementa esto en un circuito superconductor, pero para, digamos, adentrar un poco el tema, les quiero plantear la siguiente pregunta: ¿y por qué es complejo simular sistemas cuánticos? ¿Ya? Y toda la respuesta está... Hay dos cosas relevantes. Primero, esto tiene que ver con la estructura matemática, cómo se construye matemáticamente la mecánica cuántica. Yo no voy a explicar eso naturalmente aquí porque eso requiere, digamos, matemática mucho más avanzada, pero les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea de por qué es difícil esto. Estos son, digamos, supongamos que esta parte que está coloreada en verde sería mi estado 2s, por ejemplo, que mostraba anteriormente, y este es mi estado 1s. Entonces, si yo tengo un bit cuántico, yo tengo dos posibilidades. El electrón, por ejemplo, podría estar ocupando este nivel de energía o este de acá. ¿Ya? Y entonces yo tengo, esto se acuerda en matemáticas, la base, el exponente, tengo 2 elevado a 1, entonces tengo dos posibilidades. ¿Ya? Pero claro, por ejemplo, hay gente, en el caso de los últimos temas que me he especializado bastante, que son sistemas de muchos cuerpos. Entonces, los sistemas de muchos cuerpos, tú no tienes un solo qubit, tienes muchos qubits. ¿Ya? Y entonces, si yo te pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo tengo 2 qubits? Entonces aquí hay ciertas combinaciones que yo puedo formar. Entonces, por ejemplo, el qubit 1 puede estar en este estado
el qubit 2 puede estar en verde acá. O resulta que también puede ocurrir lo siguiente, pudiera ser que el qubit 1 esté ocupando este estado aquí verde y el segundo qubit el amarillo. Aquí, en este otro caso, el qubit 1 el amarillo, el qubit 2 es el verde, y aquí los dos qubits ocupando el estado amarillo, por ejemplo. Y entonces yo digo, mi base es 2, que significa las dos posibilidades que tiene cada qubit, y entonces yo tengo dos qubits, entonces tengo 2 elevado a 2, tengo 4 posibilidades. ¿Ya? Entonces, esto es un ejercicio relativamente sencillo de matemática para que ustedes entiendan que si yo aumento el número de bits cuánticos, esto se va a hacer más complejo, voy a tener más posibilidades, más configuraciones, solemos decir técnicamente. ¿Ya? Entonces, ustedes se imaginarán qué pasa si yo tengo n qubits. Bueno, esto se vuelve un problema súper complicado. ¿Ya? Porque aquí tengo que ver, entonces, todas las posibilidades que formar, todas las combinaciones de 0 y 1 que tengo que tener en cuenta. Y entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo sencillo que este es como unos pocos los límites los que trabajamos. Si ustedes tienen 40 bits cuánticos, porque estos son bits cuánticos en realidad. Si yo pongo la base, que es 2, y me lo pongo 2 elevado a 40, eso me da 10 elevado a 12. De ese orden, y eso es un tera, más o menos. Ese es el orden de la capacidad de memoria, así bien con las manos diciendo, eso es lo que tendría que tener de memoria en mi computador para poder simular un sistema de 40 bits cuánticos, por ejemplo. Entonces yo vengo a mi computador y yo tengo 32 gigabytes. Entonces, claro, ¿qué hago? O sea, o me pierdo acá o me tengo que inventar otros métodos. Y la verdad es que sí existen otros algoritmos clásicos, es decir, que corren en computadores clásicos que sí me permiten, digamos, extender el número de qubits, pero eso, digamos, es un poquito mucho más sofisticado, pero todavía puedo aprovechar las capacidades de mis computadores clásicos inicialmente, ¿ya? Pero esto lo que les estoy mostrando es un poco un ejemplo de por qué se empieza a hacer complicado, digamos, simular sistemas cuánticos. Imagínense que ustedes quieren simular lo que decía Ariel antes, quieren simular la dinámica de las moléculas de café. Ahí yo no tengo una molécula, tengo 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo simula eso? Imagínense, sería 2 elevado a 2 a la 23. Horrible, imposible. ¿Ya? Entonces, claro, en ese congreso también, bueno, Richard Feynman plantea esta pregunta, o sea, ¿existe un simulador cuántico universal, ¿ya? Que me permita simular cualquier sistema físico? Y claro, Richard Feynman lo que decía, bueno, si ustedes tienen un sistema cuántico, ¿por qué quieren simularlo con un computador clásico? Utilicen un sistema cuántico que lo simule, ¿ya? Y entonces, en el año, aquí está Seth Lloyd, que es un físico que trabaja en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y entonces él demuestra matemáticamente que es posible tener un simulador cuántico universal, y para ello lo tengo que descomponer, ese simulador se tiene que descomponer en compuertas lógicas, que es lo que hablaba Ariel antes, ¿ya? En teoría, cualquier sistema cuántico, tú lo podrías hacer digamos, simular de forma digital, ¿ya? A través de compuertas lógicas, esencialmente, que es lo que se puede implementar hoy en día en estas plataformas de Qiskit, en Google, etcétera, ¿ya? Entonces, eso existe hoy en día. El punto es que, claro, hay una diferencia aquí. O sea, un simulador cuántico no es un computador cuántico, como diríamos en la jerga, digamos, técnica, no es un computador cuántico tolerante a errores. Si tuviéramos un computador cuántico tolerante a errores, entonces tendríamos el problema resuelto, ¿ya? Pero eso hoy en día no existe. Estamos a nivel, digamos, de simuladores cuánticos. Y estos simuladores cuánticos, como bien decía Ariel, los sistemas físicos para implementar los bits cuánticos, que son estos sistemas superconductores, son muy, muy frágiles al medio ambiente electromagnético en el cual están expuestos, ¿ya? Y eso produce que los bits cuánticos tengan un cierto tiempo de vida, básicamente, si quieren mirarlo así. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas se pueden hacer con estos simuladores cuánticos que son ruidosos, que tienen ruido, ¿ya? Y si es posible encontrar algún problema en el cual estos simuladores cuánticos le ganen a un computador clásico, por ejemplo,
¿ya? Entonces, ahí es donde está el paradigma hoy en día. Digamos, dentro de una línea de investigación, por supuesto, que tiene que ver con simulación cuántica. Aquí les quiero mostrar cómo se ven estos. Ariel, déjenme. Ariel mostraba una fotografía, digamos, de estos computadores de IBM. En realidad, técnicamente, eso se denomina refrigerador de dilución. Y ese refrigerador, en la parte más baja de ese refrigerador de dilución hay un chip, que es como un chip de los teléfonos que ustedes tienen en su bolsillo, de ese tamaño, de tecnología de microondas, que se pone en la base de ese refrigerador. Esto se cierra y se enfría a temperaturas muy bajas, del orden de 15 milikelvin. O sea, 3 órdenes de magnitud más bajo digamos, o sea, casi el cero absoluto, o sea, muy cercano al cero absoluto. ¿Y eso por qué se tiene que enfriar a esas temperaturas? Porque lo que ustedes quieren es evitar, digamos, que los sistemas se exciten por temperatura, ¿ya? Eliminar al máximo posible todos los mecanismos de ruido que puedan entorpecer, digamos, el funcionamiento de un bit cuántico, ¿ya? Y entonces, en esos chips, por ejemplo, esto sería como un chip, aquí se pueden dibujar circuitos, ¿ya? Todo esto está hecho de material superconductor. Y ustedes, claro, usted en el Qiskit, usted dice, voy a aplicarle una compuerta a mi bit cuántico, que es un Transmon, que es el famoso Transmon, digamos, el cual trabaja IBM. Esto, así es como lo usa un Transmon, es como una especie de peine, ¿ya? Ese objeto que se ve como una especie de peine en verde, es un condensador, fíjense. Es un capacitor. Entonces eso almacena energía eléctrica y electromagnética en general. Esta parte de aquí, por ejemplo, si ustedes lo agrandan, es un loop acá. Esto también es un material superconductor. Y aquí hay unos objetos que son, digamos, la parte esencial para implementar un bit cuántico, que se conocen como uniones de Josephson. Fíjense los tamaños. Este es un micrómetro, ese link que tengo ahí son del orden de 2 nanómetros, más o menos. O sea, ahí entra, digamos, nano escala, ¿ya? Pero entonces resulta que estos sistemas, si ustedes, cuando se estudian estos sistemas, el Transmon en particular, esto tiene una estructura de niveles muy parecida, digamos, esta sería la energía muy parecida a una estructura de niveles que tendría un átomo, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿ya? Como una configuración electrónica, si quieren ustedes pensarlo de esa forma. No es exactamente el mismo, pero es un poco en paralelo. Pero estos sistemas tienen una estructura de niveles de energía. Y entonces, aquí la gente, hoy en día, la gente experimental es tan capacitada que es posible controlar solamente estos 2 niveles de energía. Por ejemplo, formar un bit cuántico en este dispositivo que es un chip de teléfono, ¿ya? Y claro, esto es un Transmon, este es el famoso Transmon, que si ustedes, como les digo, si se ponen a estudiar un poco el Qiskit allí, se habla, digamos, del famoso Transmon, así es como luce el hardware. Este, digamos, es la parte del hardware, ¿ya? Seguramente que algún día, en un par de años más, quizás aquí, cuando tengamos un computador, un chip superconductores, nadie se va a preocupar de lo que hay ahí adentro, voy a empezar a programar y ya está, que está bien, me parece súper bien, ¿ya? Pero un poco, digamos, conocer todo lo que está ahí detrás es interesante, porque aquí hay mucha fenomenología de física aquí. Estos sistemas, por ejemplo, hoy en día hay experimentos como estos, en donde esta línea aquí roja es un Transmon. Este sistema es un trozo de metal superconductor que tiene una estructura de niveles de energía. Y entonces la gente es capaz de acoplarlos. Aquí hay una interacción entre estos sistemas. Y entonces aquí tengo un sistema de muchos cuerpos. En particular tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo, esto es un sistema de 9 qubits. ¿Ya? Entonces ahí uno se acuerda del 2 elevado a 9, a ver cuánto me da. Lo pueden calcular. Entonces, estudiar este sistema ya es complejo, por ejemplo. Yo no podría simularlo así, digamos, utilizando técnicas que nosotros digamos, a la bruta. Bueno, me gusta decir, pero generalmente se dice así. O sea, poner toda la maquinaria ahí sin hacer ninguna optimización, esto es complejo, simularlo clásicamente.
¿ya? Pero el experimento está ahí. El experimento te puede decir, oye, yo voy a predecir cierta física que puede ocurrir dentro, digamos, de una dinámica. Yo que sé, por ejemplo, puedo preguntarme qué pasa si este qubit está en el 1 y esto está en el 0, y todo el resto está en el 0. ¿Qué pasa con los qubits aquí? Eso se puede estudiar porque la gente puede medir el estado del bit cuántico, ¿ya? Eso se puede hacer. Y aquí, esto es lo que ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, ustedes van al Qiskit, entonces aquí le entregan un catálogo, digamos, de compuertas lógicas, y entonces ustedes se pueden meter a la nube y hacer, estas famosas pueden programar un computador cuántico. Pero lo que está detrás son cosas de este estilo, ¿ya? Aquí, todo esto está inmerso en un medio ambiente electromagnético, ¿ya? Aquí siempre está metido aquí uno de los peores enemigos aquí, enemigo y amigo también, porque también te permite medir esto, es el campo electromagnético, que interacciona con estos dispositivos superconductores, ¿ya? Y entonces, así es como, bueno, aquí esto es un poco lo que mostraba Ariel antes, este es el famoso refrigerador de dilución, y la muestra, el chip donde está todo ese circuito que era mostrado antes, está por acá abajo, se pone por aquí abajo. Y esto luego se cierra y se ve, digamos, de esa forma, y eso se enfría, y ahí la gente es capaz, digamos, de realizar experimentos, etcétera, con puertas, etcétera, ¿ya? Estas son las computadoras de D-Wave, que están en Canadá, ¿ya? Originalmente. Y aquí intento responder una de las preguntas que hacían antes, porque todo digamos, el paradigma hoy en día es, la pregunta es si con los dispositivos que existen hoy en día es posible realizar operaciones o resolver problemas de forma más eficiente con un computador clásico, ¿ya? Lo que se suele denominar ventaja cuántica, ¿ya? Originalmente se denominaba supremacía cuántica, pero ya ahora digamos, se quitó digamos, ese nombre, se intenta buscar, se denomina ventaja cuántica. Entonces aquí hay un problema famoso, que el problema del muestreo aleatorio. Y entonces, por ejemplo, procesador, que se denomina Sycamore, que es de IBM, estas cruces que están aquí son transmons, que son bits cuánticos, y están acoplados. Entonces se puede manipular el acoplo entre cada uno de ellos, ¿ya? Entonces la pregunta que se hace es, aquí en este experimento tiene 53, fíjese, 53 bits cuánticos, y esto es 2 a la 53 del orden de 10 a la 16. Yo con mi computador de oficina no tengo cómo simular esto, en teoría. Entonces, según ellos, en el año 2018 proponían un problema que se llama el muestreo aleatorio de circuitos cuánticos. Y el claim era que un algoritmo clásico iba a tardar del orden de 48.000 años en resolver este problema. Y en este artículo lo resolvieron en un par de minutos, ¿ya? Creo que fueron algo así como 3 minutos, más o menos. Después está este otro procesador que se llama Quzhongzi, creo que se pronuncia así. Creo, ¿eh? Le preguntó un colega que sabe un poco de chino. Entonces, aquí tienen más qubits, ¿ya? Incrementaron. La tecnología es básicamente la misma que el Sycamore, pero tienen más qubits. Entonces, de nuevo, siempre pregúntense cuánto es 2 elevado al número de qubits que tengo que simular, y eso es complejo, ¿ya? Pero resulta que hace un par de meses atrás aparecieron artículos demostrando que esto no es cierto, por ejemplo. Si todavía se puede resolver este mismo problema utilizando algoritmos clásicos, se puede reducir el tiempo. Y no tiene por qué ser 48.000 años, tiene que ser puede ser menos, de hecho, menos de un año incluso. Pero para eso se tienen que utilizar mejores técnicas digamos, de algoritmo, utilizar las tarjetas gráficas, etc. ¿Ya? Entonces está ahí la competencia hoy en día. Todavía, digamos, estamos en un paradigma en el cual la pregunta es si con las herramientas actuales que tenemos, con los dispositivos que existen hoy en día, es posible resolver un problema de forma más eficiente con un computador clásico, ¿ya? Y bueno, perspectiva, conclusión, hoy en día estamos en esta era, en los dispositivos cuánticos de escala intermedia ruidosos, así se denomina esto, ¿ya?
Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, el famoso NISQ que inventó, ¿cómo fue? Se me olvidó el nombre, un físico famoso ahí en Estados Unidos. Ya me voy a acordar. La pregunta es si es posible obtener, digamos, lo que les decía antes, resolver problemas de forma más eficiente con un computador clásico. Esa es la pregunta que está abierta. Y todo lo que viene para adelante es desarrollo, digamos, de aplicaciones, etcétera, algoritmos. Y entonces, es súper interesante, es súper importante que la gente que esté motivada se meta en esto. Se necesita mucha gente, como decía Ariel, para intentar. Estos problemas son bien, muy complejos, ¿eh? ¿Ya? Y con eso me gustaría agradecer y termino mi charla. Así que muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. También, bueno, no ha habido excepción. Súper interesante y también entretenido de todo lo que nos contaste también, un poco de lo histórico también con respecto a los físicos de Feynman. Y bueno, ahora voy a aprovechar a hacer unas preguntas que yo también tengo algunas a propósito, así que también las voy a preguntar. Pero primero voy con las que ya están en el chat. Ujú. Eh, Dice, hay una que supongo que se refiere a lo que a lo mejor eh, comentó al principio sobre en Singapur también están trabajando en la computación cuántica. Esa es una pregunta. Sí, por supuesto, hay un centro ahí de computación cuántica que lleva años, el año 2000, por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Se llama Center for Quantum Technologies. Perfecto. Ya, súper. Ahí Sí. que hay hartas partes del mundo incluso que están trabajando, hartas universidades. Así que, bueno, ahí para que ya se haya respondido. Y la otra es, ¿cuáles serán los próximos avances de la computación cuántica? Según, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted cree? Mira, hoy en día uno de los problemas, como te decía, computadores cuánticos tolerantes a errores, eso no existe hoy en día. ¿Ya? Eso, digamos, sería el top level, digamos, de alcance de desarrollo. Pero entonces, como tenemos sistemas que son ruidosos, la pregunta es qué podemos hacer con ellos. Y la gente se ha intentado intentar resolver problemas más bien de física. Por ejemplo, esto puede ser una beta. Intentar simular, por ejemplo, sistemas de materia condensada, eh, porque intentando aprovechar la ingeniería, porque yo no lo mencioné allí, pero en estos sistemas superconductores se puede manipular los acoplos, por ejemplo, se puede hacer eh, sistemas híbridos y preguntarse ahí, eh, intentar, por ejemplo, mirar problemas de materia condensada desde otra perspectiva, ¿ya? Preguntarse si hay fenomenología nueva fuera del equilibrio, y eso sí existe. Por ejemplo, hace poco se demostró la existencia de un cristal de tiempo discreto, por ejemplo, que era un nuevo estado de la materia, que eso no habría existido, digamos, estudiando física del sólido usual, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de cosas es interesante, por ejemplo. Se pueden Uy, plantear cosas de ese estilo. Dado que, claro, no tenemos un computador, como digo, no tenemos un computador cuántico tolerante a errores, pero intentemos aprovechar lo que tenemos. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Descubrir sistemas, digamos, no estados de la materia fuera del equilibrio es una beta interesante, por ejemplo. buenísimo, súper. Y bueno, acá tenemos otra ¿qué es una compuerta lógica? También acá pregunta Esther. Una compuerta lógica. Sí. Ah, bueno, eso es una operación, digamos, que yo hago sobre mi bit cuántico, por ejemplo. El caso más sencillo es, por ejemplo, si tú tienes tu bit cuántico está preparado en el estado 1, como mencionaba Ariel, entonces tú le puedes aplicar, en el caso, digamos, en este dispositivo superconductor, significa que tú tienes que ponerle un voltaje de microondas, y ese voltaje de microondas lo que hace es cambiarte el estado de aquí a acá abajo, por ejemplo, Mm, o viceversa, ¿ya? Eso sería una compuerta lógica de un bit cuántico. perfecto. Eh, sí, eso, por ejemplo. Súper, y bueno, acá yo tengo otra pregunta que es, no sé, a lo mejor puede ser muy básica, pero ¿por qué los computadores cuánticos tienen esa estructura que tienen, que es como de esta manera? ¿Por qué no es, por ejemplo, una Ah, caja o... ese es todo el desarrollo, digamos, de la, ¿cómo se llama esta tecnología de criogenia? Ah, perfecto. Los famosos, digamos, tubos, digamos, del desarrollo de criogenia, estamos hablando del año 1901, por ahí,
con Cameron Holmes, que descubrió, digamos, la superconductividad en el mercurio. Sí. Entonces, ese desarrollo viene, ya tenía esos tubos famosos, digamos, como de refrigeradores de dilución que tenían en esa época, para enfriar. Allí lo que se utiliza se llama helio líquido, helio 3 y helio 4, es lo que se utiliza en esos dispositivos. Pues tiene digamos, porque hay varias etapas, porque este refrigerador no es que enfríe todo, digamos, de una, hay etapas, porque la primera etapa enfrías a 4 Kelvin, por ejemplo. Después otra etapa va enfriando, va disminuyendo la temperatura y así hasta llegar a la temperatura más baja que tú necesitas, que son del orden de 15 milikelvin. Perfecto. Súper. Súper. Y bueno, hasta ahí estamos con, parece que las preguntas, perfecto. Y bueno, si alguien más tiene, no hay problema, la podemos responder. Pero no, pero de antemano, muchísimas gracias, Guillermo, por el tiempo y también por la explicación, que fue muy detallada y también súper para el nivel que estamos esperando. Y bueno, eso es lo ideal. Después vamos a compartir también esta grabación con todos los que quieran en YouTube para que puedan ver de nuevo la charla y también repasar un poco de los conceptos que usted vio. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Súper, súper, súper. Muchas gracias a ustedes, que les siga yendo bien. Súper. Que Acá, estén- tenemos Ah, una pregunta de Francisco Tapia. Francisco. Perfecto. Los circuitos QED, sí. ¿Qué pasa con las interacciones? ¿Cuáles interacciones? Exactamente. Porque hay muchas. El, Bueno, aquí no hay un átomo en realidad, es un sistema de materia condensada. ¿Ya? Es un Bien, chip y un sistema superconductor, y entonces tú puedes acoplar, tú puedes poner un transmon, por ejemplo, en una guía de onda. ¿Ya? Una guía de ondas coplanar, y allí las fuerzas de interacción, voy a hablar una cosa técnica, para responder bien la pregunta. No hay gravedad aquí, no tiene nada. La fuerza de interacción es básicamente el campo electromagnético, es una interacción dipolar, y la fuerza de interacción son del orden en frecuencia son del orden de cientos de megahertz, más o menos. perfecto. ¿Sabes lo que sí afecta? Lo que se ha mostrado que sí afecta a los bits cuánticos es la radiación de fondo, por ejemplo. Genial. Acá dicen, a diferencia a lo que pasa en el experimento de Jaroche. Aquí, no, el experimento de Harold es totalmente diferente, porque ahí el experimento de Harold tú tienes átomos, bueno, lo que se hacía antes, átomos de Rydberg que pasaban, ¿no? Porque había un horno, tú envías átomos térmicos que pasaban por una cavidad y había un tiempo de vuelo, un tiempo de interacción. Aquí esto es un chip donde tú tienes una guía de onda y tú implantas tu transmon, tu qubit, y eso se queda fijo, ¿ya? Incluso tú puedes tener acoplos, hay un régimen de acoplo que se llama ultra fuerte, que es imposible lograrlo con esta tecnología, digamos, de Haroch, por ejemplo. Genial. No hay átomos volando aquí, todo es un sistema de materia condensada. Buenísimo. Bueno, espero que ahí, Francisco, bueno, muchas gracias por la pregunta, Francisco, y espero que también hayas podido tener ahí ya, sacar la duda. Muchas gracias de nuevo, Guillermo, ¿Ya? por la presentación. Muchas gracias.